Gracias por estar ahí, y amada también. Gracias por detenerte a ver este video. Esto es Hablando de la Verdad con Kendy. Y la verdad sabemos que es la palabra del Señor. En Juan, en su capítulo 17, versículo 17, el Señor dice, hablándole al Señor, Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces sabemos que la palabra de Dios es la verdad, y de eso quiero hablarle a ustedes, y de esto se trata este canal y este video. Para entender un poquito más la palabra del Señor, nos dedicamos a analizarla, a escudriñarla, y quiero en este momento y en este video hablarle un poquito de qué es lo que quiere el Señor de nosotros, qué es lo que busca Dios de nosotros y cómo podemos nosotros servirle. Y esto lo encontramos registrado en la palabra del Señor, en todo su contenido. Quiero compartirle primero una porción de la palabra que está en la carta a los romanos, que el apóstol Pablo le escribió a los romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Dice que, ahí dice la palabra, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto quiere decir que todo lo que está registrado en la Biblia sobre el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió sobre el pueblo de Dios, que es Israel, y esa relación que tuvo ese pueblo con nuestro Creador, con Dios, están plasmadas en la Biblia, están plasmadas en la verdad, porque tienen un propósito, y es de que nosotros, por medio de esas enseñanzas, de esas historias, de esas narraciones que se plasmaron ahí, tengamos esperanza de que tenemos un Dios vivo, real y que actúa. Y en pos de eso, amado, nosotros vamos a tocar varios ejemplos que tenemos en las Sagradas Escrituras, en la verdad, específicamente en el Antiguo Testamento, para que entendamos y comprendamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Miren, tenemos en la Biblia, en el libro de Números, una historia bastante interesante. Es el caso de un general del ejército de un rey, el rey de Siria, llamado Naamán. Naamán, como dije, era el líder o el general de un ejército, de un batallón. El rey de Siria lo quería bastante, le tenía mucha estima, era importante para él, porque eran de las personas más importantes de su reinado. Pero resulta que a este general le dio lepra. La lepra, como hoy no es abundante, no la conocemos tanto como en ese momento. Como en ese momento era abundante, la podían ver, palpar, y se creía saber mucho de ella. Ahora no es muy común que la persona tenga lepra, pero en ese instante, en ese momento de la historia de la humanidad, era común ver personas con lepra, y se le atribuía a una maldición, se le atribuía a que la persona era inmunda, era considerada inmunda, es decir, no podía estar ni siquiera con las personas, tenía que estar lejos de las personas, porque se consideraba así, inmunda, que no podían estar junto a las demás personas que vivían en el entorno. Entonces, la lepra
era una enfermedad que no la deseaba nadie. Es decir, que era fuerte tú saber que tenía lepra, que eras un leproso, porque eso te condenaba a vivir como un ermitaño sin tener gente al lado. Pero los que tenían lepra se podían juntar y podían estar junto a los que tenían lepra. Pero por lo general se tenía que dedicar a vivir solo y estar aislado. Entonces a este general le da lepra, una enfermedad de la piel, donde a la piel se le pone una forma de escama, que es se infecta y se produce una complicación que le crea una postilla, unas llagas, y es bastante dolorosa y también contagiosa por la forma de presentarse en la piel. Entonces, a este general se le complica la salud en cuanto a esto. Pero resulta que el general tenía empleados en la casa, de lo que hacían los oficios y eso, que conocían de Dios, conocían de ese Padre Celestial, conocían de Jehová. Y ellos les recomiendan, mira, le dicen al general, Señor, en mi pueblo hay un hombre de Dios que le puede ayudar con esa situación. Él le puede orar o lo puede poner en contacto con nuestro Señor, que es muy poderoso, que es el creador de todo, y le puede sanar. Básicamente esto es lo que le comenta. Y él accede a buscar a ese hombre de Dios, que en ese momento era Eliseo. Entonces, cuando él llega donde Eliseo lo que le dice, mira, tú lo que tienes que hacer para limpiarte de esa lepra, para sanarte, es ir al río Jordán y meterte, zambullirte o meterte 7 veces debajo del agua. Es decir, date 7 zambullones, como le decimos nosotros aquí. 7 veces sumergirte ahí en el río Jordán. El general se ofende porque lo que él piensa es, pero nosotros tenemos ríos más bonitos, de agua limpia, más importante que el río Jordán, porque el río Jordán en ese momento siempre se veía como sucio, turbio. El agua no era cristalina ni transparente. Entonces, él se siente ofendido porque él mismo considera, él lo que debió hacer, pensando el general, él lo que debió hacer, salir, orarle a su Dios, orarle a su Padre, y por medio de la oración sanarme. Y se fue enojado para su pueblo otra vez. Cuando está ya en su pueblo, los trabajadores, los empleados, le dicen, pero mi señor, ¿qué le cuesta a usted? ¿Qué le cuesta sumergirse ahí 7 veces? Si como quiera está la enfermedad, tiene la enfermedad, y si lo hace y se sana, no es beneficioso para usted, no se va a sanar. Entonces el hombre recapacita y va al río Jordán y se sumerge 7 veces. Al sumergirse 7 veces en el río, dice la palabra, dice la Biblia en Números, que la piel
le quedó como la de un bebé. ¿A qué viene esto, amados? El propósito de este video es comprender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuál era el propósito de sumergirse 7 veces en el río? Muchas personas pudieran decir, no, ese río tenía la bendición de Dios. El agua del río Jordán era porque ese era el río escogido por Dios. O podía decir, el 7 es el número que representa al Señor y por eso tenía que ser 7 veces. Pero realmente, a pesar de que el 7 es el número que representa a Dios, el key del asunto aquí es la obediencia. No es que el río tenía la sanidad, no era que el agua era la que tenía la cura. No es que por ser Jordán, el nombre del río era que se iba a sanar. Y el asunto aquí es, y debe ser, en cuanto a nuestras vidas también, es la obediencia. Dios lo que quería era enseñarle que se debía obedecer a lo que el Señor así estipula. Y estipuló en ese momento. Él, me supongo, porque no estaba ahí, y por lo que relata la Biblia, me supongo que se sumergió una vez, 2 veces, no pasaba nada. Y tal vez pasaba por su mente, pero no está surtiendo el efecto. Y al llevar 6 veces y no pasar nada, estoy perdiendo mi tiempo. Pero a la 7ª vez entonces quedó limpio. Entonces, amados, vamos a tratar de obedecer al Señor de la mejor manera posible, como Él así lo ha establecido. Porque hay lineamientos, hay cosas que debemos hacer, que es para obedecer al Señor. Es para mostrar nuestra obediencia, nuestra dependencia de lo que Él ha dicho y de lo que Él quiere que nosotros hagamos. A Moisés le pasó una situación similar en cuanto a la obediencia. En un momento determinado, el Señor habla con Moisés porque el pueblo era bastante rebelde, un pueblo muy difícil de controlar y de llevar en ese momento por Moisés, porque Moisés era el canal, la persona que representaba a Dios en ese momento. Y el pueblo llega un momento en que le exige a Moisés que le dé agua porque tenía sed. Imagínense en un desierto, caminando, y llega un momento entonces que le da sed al pueblo. Moisés, al parecer, estaba hastiado de sobrellevar tanto la carga de este pueblo, porque en diferentes ocasiones ya le habían dicho, para eso nos sacaste de Egipto, para morirnos aquí en el desierto del hambre y de la sed, y estamos cansados de comer lo mismo, y así sucesivamente. Era una situación difícil. Entonces Moisés estaba, al parecer, hastiado. Entonces, como le dije, él le pide agua a Moisés, el pueblo, y entonces Moisés habla con Dios, y Dios dice, mira, háblale a la piedra, y de la piedra saldrá agua. Moisés, como le dije, hastiado. Imagínense, tanta gente para una sola persona. Pero Dios le dijo, háblale a la piedra y saldrá agua. Moisés lo que hizo fue
golpeara la piedra con el cayado que tenía, con la vara, golpear la piedra, y le habló entonces de una manera fuerte, se podría decir, para que saliera agua. ¿Hasta cuándo lo soportaré a ustedes? Y golpeó la piedra y sale agua. Pero eso no fue lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera, sino que le hablara a la piedra, y él la golpeó. Eso le costó a Moisés muy caro, porque no pudo entrar a la tierra prometida. Dios, por la misericordia, sí le dice: mira, tú te voy a dejar verla de lejos. Y lo sube a una especie de montaña. Y le dice: mira, todo eso, hasta donde la vista te alcance, todo esto es la tierra prometida. Te la voy a dejar ver desde aquí, pero tú no vas a entrar en ella, porque me desobedeciste. Miren lo drástico que Dios es con sus lineamientos. Y así hay personas que tergiversan ciertos mandatos y no cumplen con lo que el Señor realmente ha establecido, sino que se inventa cosas. Lo mismo pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, amados, no era que el fruto que se le prohibió a Adán y a Eva comer, no era que hacía daño en sí. El fruto no es que era venenoso, ni que le iba a causar un malestar en el estómago, ni nada por el estilo. Y mucha gente, cuando escucha o lee sobre este acontecimiento que pasó en el huerto del Edén, dice: ¿y para qué Dios puso ese árbol ahí si no quería que comiera? Porque sencillamente el Señor no quiere un robot. Si el Señor quisiera, nos programa, nos implanta un chip, como se diría en este momento, y nosotros hacemos la voluntad de Él automáticamente. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere un libre albedrío. Libre albedrío lo que significa es que usted tenga la oportunidad de escoger lo bueno o lo malo, negro o blanco, que usted tenga esa oportunidad, esa decisión de escoger. Y entonces Dios estableció este modo, esta forma, para que el hombre obedeciera. Sencillamente el Señor lo que quiere es la obediencia. Mira, se dice que Satanás lo que le dice es, con que Dios dice que no coman de ese árbol, sabrá Dios que es porque serán semejantes a Él. Y le impregna al hombre en ese momento, en este caso a Eva, le impregna la duda, pues con que Dios no quiere que nosotros seamos igual a Él, pero yo puedo tener ese poder, y le enclavó en su mente y le trabajó en el ego del ser humano, que es una de las cosas dañinas que tenemos en nuestro interior, el ego. Y entonces ahí la mujer desobedeció, y luego hizo que el hombre también desobedeciera. El mandato era: no coman de ese árbol, no coman del fruto de ese árbol. Y ya ustedes saben la historia. Entonces, el asunto aquí, amado, es que Dios ha establecido ciertas normas, ha dicho cómo se debe hacer las cosas, y lo que nos corresponde a nosotros es obedecer. Sencillamente es obedecer. Y para la mayoría de nosotros eso es difícil. Lo hacemos difícil, y realmente no lo es. ¿Por qué? Lo único que debemos hacer es obedecer. Decir: a Dios dijo que esto
se podía hacer y que esto no se puede hacer. Dios dice que de esta forma y no de esta forma. Y así sucesivamente, amados, vamos viendo que los lineamientos, los mandamientos y la doctrina del Señor no es una carga, no es algo difícil como la mayoría de nosotros lo ve en un momento determinado, y por eso las personas inclusive no vienen al camino del Señor, porque consideran que esta carga, lo ven como una carga de por sí, y creen que esto es difícil de llevar, y es sencillo, y es como dice la misma palabra: ¿qué padre que el hijo le pide pan le va a dar una piedra? Entonces Dios nos va a dar cosas buenas. El Padre lo que quiere es el bien de nosotros, que nosotros estemos bien y que lleguemos a un lugar favorable para nosotros. Pero debe ser por nuestra decisión. Y tenemos, como dije, libre albedrío de escoger si obedecerle o no obedecerle. Y en el caso de que Dios ha establecido la forma y las cosas que debemos hacer, en este caso, ciertas almas, ciertas personas que han entrado en este camino, en el camino del Señor, tergiversan las cosas a tal grado de que se ponen a enseñar y se ponen a hacer cosas que realmente Dios no ha establecido que hagamos. Porque en el caso de esa historia que le comenté de Naamán, que se tuvo que bañar, se tuvo que sumergir en el río Jordán, supóngase que algún erudito o un estudioso de la palabra, o un pastor, una pastora, lo que sea, un líder religioso, le diga: no, mire, como hay que hacerlo es que todo el que se quiera salvar tiene que bañarse en el río Jordán, o debemos buscar agua de ese río en específico, porque eso sucedió, porque esa historia está registrada en la Biblia. Entonces hacen una doctrina, una enseñanza de ahí, y lo ponen como que es Dios que quiere que hagamos eso. Y mayormente muchos problemas que hay en las diferentes congregaciones, religiones o concilio, denominaciones en diferentes iglesias, es que hay mandamientos que son de hombres y hay mandamientos que son de Dios. Y lo que son de hombre lo quieren poner como que es de Dios. Y por eso es que debemos escudriñar, amados, la palabra del Señor. Por eso es que esto se llama hablando de la verdad, porque hay una verdad registrada en la Biblia, hay una palabra del Señor que debemos cumplir. Así como a Moisés se le dijo: háblale a piedra, y él golpeó la piedra. Entonces, asimismo hay doctrina, hay enseñanzas, hay mandamientos que el Señor lo estableció de una manera, y el hombre lo ha tergiversado, lo ha dañado, tanto a propósito como por ignorancia. Y hay que hacer esa salvedad. Y vamos a estar hablando en el transcurso de todos estos videos de cosas que se ha tergiversado, de cosas que le han puesto al hombre a hacer que no debe hacer. Y así vamos a ir aprendiendo de la misma palabra del Señor. Para finalizar, quiero hablarle un poquito de otra historia que está registrada en la Biblia, que es que el pueblo de Dios, el mismo pueblo que hizo enojar a Moisés, ese pueblo en un momento determinado comienza a murmurar sobre Dios. Mira, Dios nos sacaron de Egipto para comer este maná. Nosotros estamos cansados de este pan tan liviano, porque el maná era un pan que caía del cielo. Es decir,
Dios lo elaboraba él mismo y se lo hacía caer al pueblo en el desierto, de una manera tal que ellos aprendieran a depender de Dios y no de sus propias fuerzas. Entonces, el pueblo comenzó a murmurar sobre Dios y sobre Moisés, diciendo que Moisés los sacó de Egipto y que ellos preferían estar allá. Y eso subió a la presencia del Señor, esas murmuraciones. Y el Señor permitió que serpientes le mordieran a las personas en las piernas, básicamente. Y murió mucha gente. Entonces el pueblo se arrepintió. Fue donde Moisés dijo: órale al Señor, órale a Dios, a Jehová, para que nos libre de esta mortandad. Entonces Moisés le ora al Señor y el Señor le dice a Moisés: mira, haz una serpiente brillante, ponla en un asta, y cuando a alguien le pique o le muerda una serpiente, va a mirar a esa serpiente y no va a morir. Y Moisés la hace, y sucede de que cuando le picaba a alguien, miraban a la serpiente y no morían, eran sanados. Imagínense que sacáramos una enseñanza de ahí y le dijéramos a las personas que vengan al camino del Señor: mira, tenemos que hacer una serpiente de oro y para ponerla en la iglesia, en la congregación ahí, porque eso pasó en la Biblia y eso es lo que debemos hacer para cuando nos venga una enfermedad, nosotros mirar ahí y ser sanados. Pero eso no fue lo que dice la palabra del Señor, porque también hay que entender, amados, que todo tiene un propósito en el Señor, y hay que ver en la circunstancia en que se escribió o que se dio la situación. También hay que ver para quién fue eso que se escribió, que está plasmado en la Biblia, o el acontecimiento. En este caso, todo tenía un porqué y un para qué. No es que la serpiente es una señal o un amuleto de salvación, nada por el estilo, sino que el Señor es multiforme y Él se nos presenta de diferentes maneras y hace con nuestras vidas como Él así lo determine. El Señor es soberano y utiliza instrumentos sencillamente para hacer las cosas. En ese momento le tocó de esa forma al pueblo, pero no quiere decir que sea correcto o que sea un mandamiento del Señor hacer una imagen de algo para tenerla ahí para sanarse. Entonces comprendamos y vamos a pedir al Señor que nos ilumine cada día y nos permita entender cada día más su verdad, que es la palabra del Señor. Gracias por estar viendo mi canal. Le deseo que el Señor la bendiga muchísimo, que nos continúe bendiciendo a todos y que no se pierdan el próximo video, si es que a Dios le place darnos la oportunidad nuevamente. Que el Señor te bendiga mucho.